Bueno, la vez pasada ya habíamos visto la parte de que al término de la Primera Guerra Mundial se habían desaparecido lo que vienen siendo los imperios, las potencias imperialistas. Esta diferencia entre potencias imperialistas y potencias mundiales. Durante el periodo entre guerras se empieza a ver cambios en la ideología política, los regímenes totalitarios de extrema derecha y de extrema izquierda. Mencionábamos regímenes totalitarios de extrema derecha que van desde Alemania con el nazismo, con Hitler, desde el fascismo con Benito Mussolini en Italia, el franquismo o fascismo español con Franco en España. En Japón, el estatismo o fascismo japonés con Hirohito. Y en extrema izquierda, evidentemente, el comunismo con Stalin en la Unión Soviética. Vamos a concentrarnos en esta parte. ¿Por qué? Porque los regímenes totalitarios de extrema derecha justamente desaparecen al término de la Segunda Guerra Mundial y se ven justamente como no una buena opción, porque fueron violentos, porque justamente se basaron en actos genocidios. Por ejemplo, el genocidio de los judíos en el caso de Alemania, que no precisamente empieza este odio hacia los judíos, antisemitismo durante la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Ya tenían antecedentes, ya se veían ciertas situaciones antes de la Segunda Guerra Mundial, y que tienen que ver con una historia justamente como, por ejemplo, el odio de los franceses hacia los gitanos, el odio de los norteamericanos hacia los latinoamericanos. Va más enfocado a esa parte. ¿Quiénes eran los que migraban más a Alemania? Eran los judíos. ¿Quiénes son los que migran más a Francia? Son los gitanos. ¿Quiénes son los que migran más a Estados Unidos? Son los latinoamericanos, incluidos los mexicanos. Esa especie de odio. Por ejemplo, ahorita México presenta esta parte de que los latinoamericanos, Nicaragua, Colombia, El Salvador, Guatemala, vienen acá y se muestra un cierto odio hacia los migrantes de estos países. Presten atención, vean. Es una realidad. ¿Cuántas, por ejemplo, iglesias que construían ciertos albergues hacia los migrantes se han cerrado por las comunidades de ahí cerca? Porque los mexicanos no los aceptan. Entonces, esto se muestra de entrada que no funcionó del todo. Esta extrema derecha. Y se ve como una derecha. Hoy ya más se habla más de una derecha, no de extrema. Así que voy a hablar de extrema izquierda nada más en el comunismo. Si no se habla de una derecha en el capitalismo, de esta democratización, etc. Este es un régimen totalitario. Este no. Aquí
¿En qué año se crea la Unión Soviética? Se crea en el periodo entre guerras. Su creación es en 1922. Es el año en el cual se crea la URSS. Se crea en el periodo entre guerras. Y curiosamente, en el 29, Estados Unidos tiene una crisis. ¿No es así? Desde aquí se puede ver una comparación. Tiene la crisis del 29 y acá, en el 22, se crea la URSS. La Guerra Fría. ¿En qué año se da? ¿En qué año se da la Guerra Fría? Y es principalmente por estos países que son potencias mundiales. Se da en 1947. ¿Cuándo se crea el muro de Berlín? A Berlín lo dividen en 1961 como justamente botín, trofeo de guerra. ¿Cuándo se da la caída del muro de Berlín? ¿En qué año? En 1989. ¿Sí? ¿Cuándo termina la Guerra Fría? Justamente el año en que la URSS se disuelve, en 1991. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí?
¿Sí queda claro? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Ok. ¿Qué eran Estados Unidos y la URSS? Eran potencias mundiales. ¿Qué características mencionaba que tenían, que había dejado como consecuencia la revolución industrial? La transformación. ¿De qué? De la mano de obra. Que se transformaba en las máquinas. De lo rural al urbano. O del campo a la ciudad. ¿Qué otra cosa? Los avances tecnocientíficos en la comunicación, la investigación, el transporte, la medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Que de hecho, esto tiene que ver con el uso de la razón. ¿De qué? Del siglo de las luces. Que se va a cuestionar esta idea de que el uso de la razón y de los avances tecnocientíficos sirven para mejorar la calidad de vida de las personas. Esta idea se va a cuestionar. Se empieza a cuestionar en la Primera Guerra Mundial y se termina replanteando al término justamente de la Guerra Fría. Uh-huh. Un incremento
de la explotación justamente de la mano de obra, de la productividad. Esto se cuestiona acá, en el comunismo de la Unión Soviética, mediante el marxismo, esta teoría marxista. También se va a cuestionar qué otra cosa. Este expansionismo de las potencias mundiales, que eran con anterioridad de las potencias imperialistas, al extinguirse, al desaparecer las potencias imperialistas, al término de la Primera Guerra Mundial, se empieza justamente a entretejer las bases para conformarse las potencias mundiales, que tienen que ver con un expansionismo. En el caso de las potencias imperialistas, el expansionismo territorial tenía que ver con la colonización, con la invasión, con la conquista de países que eran del continente africano, asiático, latinoamericano. El expansionismo de la industrialización, del mercado, de lo económico, de lo social, de lo militar, de lo político, de lo cultural, etcétera, etcétera. Y aquí es donde se empieza a ver diferencias. Las potencias imperialistas eran expandirse mediante la invasión, mediante el dominio, mediante la colonización, para explotar mano de obra, para esclavizar, para tomar decisiones importantes desde el ámbito político, militar, económico, social, cultural, para modificar incluso religiones, para modificar lo cultural. Ahí vemos el proceso de colonización de la Nueva España aquí, en Nuevo México, cómo se va transformando. Estas antiguas culturas, tribus, clanes. La época prehispánica, la época colonial, tiene que ver con esto. Cómo colocaban las potencias imperialistas a un gobierno extranjero. Y en el caso de las potencias mundiales, era un expansionismo, pero mencionaba que sí, justamente, ahora se ve más mediante el poderío de mercado, social, militar, económico y político. Pero en esta época de la Guerra Fría se muestra más este expansionismo mediante el poderío militar y económico. Y ahí tenemos, por ejemplo,
a Berlín, que se muestra como un botín, como un trofeo de guerra ganada, de la Segunda Guerra Mundial ganada. ¿Quiénes ganaron? Los aliados. Estados Unidos y la Unión Soviética, pese a tener ideologías políticas diferentes, opuestas incluso, se divide en Berlín. ¿Por qué? Porque tienen este poderío militar y económico. Dividen Berlín de una manera violenta, agresiva, amenazante, esta parte militar. Algunos incluso colocan militares, ¿no? Justamente en el muro, para que los de un lado no pasen al otro lado. Pareciera ser un proceso de colonización de manera diferente. ¿No es así? Pero también hay otras situaciones. Al término de la Segunda Guerra Mundial se da este proceso de descolonización. ¿No es así? Vamos a hablar sobre esto. ¿Alguna duda hasta aquí? Esto lo voy a volver a retomar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Qué onda con el proceso de descolonización? ¿Qué me pueden hablar sobre ello? Mencionaba que al término de la Segunda Guerra Mundial empieza nuevamente esta parte. Ya se había dado con anterioridad, pero ahora se ven como desafíos. ¿Qué es un desafío? ¿Qué es un reto? Algo que no va a desaparecer. En la Primera Guerra Mundial se vio desde los conflictos internos o externos entre los países. Se vio el pánico,
suicidio, huelgas, movimientos sociales, una pandemia, la gripe española, se vio muerte. Se vio el desempleo, hambruna, crisis económicas, moral, militar, política. Se criticó todo esto, se dio el descontento, el pueblo empezó a cuestionar también todo esto y también a los viejos gobiernos. ¿Esto le suena hoy en día? Sí, así es. Hoy en día tenemos una pandemia. En la Primera Guerra Mundial fue la gripe española. Hoy tenemos lo del COVID-19. Se presentó muerte justamente por la pandemia. Durante la Primera Guerra Mundial, la mayoría de las pérdidas humanas fue por la pandemia de la gripe española. Se mostraron conflictos. Ahí vemos el conflicto interno de Estados Unidos con justamente huelgas, movimientos sociales, etcétera, etcétera. Vemos el conflicto entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, que es lo más sonado. China, conflicto interno de China justamente porque empezó con este brote de COVID-19. Desempleo por la pandemia. Crisis económica, moral, de la milicia, política. Hambruna. Compras de pánico. Descontento del pueblo. Cuestiona al pueblo a viejos gobiernos, pero también a los actuales gobiernos. Se muestra que no funciona el actual sistema político, militar, económico. Por eso son desafíos, no desaparecen. Y esto al cuestionarse, a replantearse, pues evidentemente llega con medidas. ¿Cuáles medidas? Frente a los desafíos o retos, se dan medidas como la independencia de algunos países, los tratados. Ahí está el Tratado de Versalles, por ejemplo. Las alianzas se dieron mucho en la Primera y Segunda Guerra Mundial. La Triple Entente, la Triple Alianza, los aliados, el eje. Sanciones, ya ahí vemos en un tratado cómo se sancionó a Alemania. También igual castigos.
Creación, ¿de qué se creó? Se crearon instituciones, organizaciones, artículos constitucionales, escuelas para la educación. ¿Cómo qué instituciones, organizaciones? Por ejemplo, la OMS, la FAO, el Banco Mundial, la ONU justamente, la UNESCO. Pregunta, los desafíos que vimos y las medidas que se tomaron frente a esos desafíos, ¿tendrán que ver con México y con otros países? En el caso de México ya había pasado por un proceso de descolonización con la independencia mexicana, la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana justamente se da en este periodo de la Primera Guerra Mundial, en 1910, y termina un año antes de que termine la Primera Guerra Mundial. Se da una promulgación justamente de la Constitución, que viene siendo en 1917, gracias a Venustiano Carranza. Se empiezan a crear desde ahí algunas organizaciones, instituciones, pero es más sonado en este periodo de término de la Segunda Guerra Mundial. ¿No es así? En México, ¿qué se crea mediante esto? Para la salud. Para la democracia. Para lo económico. Para la educación. Para la salud. Educación. 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 Salud. Y educación. Empiezan a crear instituciones, organizaciones. Ya se había también promulgado una constitución en 1917. Y en 1917 ya era una constitución antes. De hecho, ya se tenía una constitución antes. Se muestra que la Primera y Segunda Guerra Mundial también repercutieron en México. ¿Todo bien hasta aquí? Hoy día, por ejemplo, esas medidas, desafíos, empiecen a verlo. ¿Qué medidas tomó México? Por ejemplo, para la pandemia por COVID-19. ¿Qué es un desafío? ¿Cuáles medidas tomó México? ¿Vacunar a la población? Sí. ¿Cuál otra?
Sana distancia, ¿sí? ¿Cuál otra? Uso de cubrebocas. Quédate en casa. Uso de gel. Lavarte las manos. Que el trabajo y la educación fueran desde casa, con el apoyo justamente de avances tecnocientíficos que tienen que ver con el uso del Internet, el uso de redes sociales, de plataformas, etc. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Como podemos ver, esta idea del uso de la razón, de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad que vienen del siglo de las luces, de la Revolución Francesa, de la creación de medidas como organizaciones, la ONU, la UNESCO, la OMS, etc. El término de la Segunda Guerra Mundial también repercuten en estos continentes. Sí, se habla muy bonito y se escucha muy bien el discurso de la igualdad, libertad, fraternidad, derechos humanos, etc. ¿Y nosotros qué onda? Con un gobierno extranjero que nos explota, que nos esclaviza. También se dan movimientos sociales, también se dan huelgas, también se dan conflictos, también se dan independencias. Ajá. ¿No es así? Y ahí se da el conflicto en Argelia. Por ejemplo. Asia, vimos la guerra, Primera y Segunda Guerra chino-japonesa. Conflicto entre Irak e Irán. Afganistán. Pakistán. Siria. India. Libia. Líbano. Túnez. Marruecos. América Latina con dictaduras. Argentina. Paraguay. Ecuador. Bolivia. República Dominicana. Brasil. Chile.
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Perú, Guatemala, Uruguay, Venezuela, Colombia, Haití, Panamá e incluso Cuba. Y también se considera incluso a México como la dictadura perfecta, porque dura un gran periodo el presidencialismo con un partido que se crea justamente por un revolucionario, que es nada más ni nada menos que ¿quién? Plutarco Elías Calles. Se da el caudillismo al término de la Revolución Mexicana. Después se da el presidencialismo al crear este partido, el PRI, con Plutarco Elías Calles. Algunos mencionan que con Carranza, que con se me fue el nombre. No es Carranza. Carranza era de los caudillos. Con Cárdenas. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna duda? ¿Comentario?